El Corredor Tecnológico Agroindustrial es una iniciativa establecida por la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá, la Universidad Nacional de Colombia y Corpo ICA, que nace con el fin de aunar esfuerzos en las actividades de desarrollo y fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación en beneficio de los sectores agropecuario y agroindustrial de Bogotá y Cundinamarca. De acuerdo con la FAO, la yuca es uno de los componentes básicos en la dieta de más de 1.000 millones de personas y constituye una de las fuentes de energía más importantes en las regiones tropicales del mundo. Siendo la yuca un producto tan importante para la seguridad alimentaria, el Corredor Tecnológico Agroindustrial pretende mejorar el sistema de producción de yuca mediante la transferencia de tecnología en diferentes prácticas del cultivo. Hoy veremos en su magazine De la mano con el campo el manejo adecuado del cultivo de yuca mediante la implementación de prácticas de uso sostenible y eficiente del suelo, obtención de semilla de calidad proveniente de las variedades mejoradas, fertilización integrada del cultivo, manejo integrado de plagas y enfermedades y labores de cosecha y post cosecha. Bienvenidos. El cultivo de yuca es muy versátil y podemos encontrar una gran gama de productos. Genera unos 130.000 empleos, ¿cierto?, en el cultivo de yuca dulce. Yuca dulce es el consumo para humanos. Y unos 18.000 empleos para la parte de yuca industrial. Mirando la vocación que tiene el cultivo en los municipios de la región de Río Negro, en Cundinamarca, se vio que Paime y Jacopí son los productores por excelencia del departamento. Por lo tanto, Corredor Tecnológico, Corpo ICA, deciden trabajar y ahondar en la producción y el mejoramiento del cultivo de yuca. La degradación en suelos de ladera cultivados con yuca se da por procesos como erosión, remoción de suelo en la cosecha, contaminación y pérdida de materia orgánica. Esta situación provoca pérdidas en producción y problemas ambientales en las regiones productoras. Tenemos en el proyecto contemplada 4 estrategias. Una de esas es la siembra en curvas a nivel para evitar las siembras a favor de la pendiente y evitar de que se ruede el suelo. La segunda son coberturas, y estas pueden ser nobles o pueden ser nativas. Cualquier arbense que tengamos en el suelo nos puede servir como una cobertura, viva o muerta. También tenemos los compost. Estos tienen que estar ya madurados. Estos compost no pueden ser frescos de gallinaza o de pollinaza, porquinaza. Cualquiera de estas asas tiene que estar completamente descompuesta para que no llevemos alguna enfermedad al cultivo. Y por último tenemos la inoculación de las semillas con micorrizas. Estas micorrizas lo que hacen es una simbiosis, es un intercambio entre las raíces de la yuca y esta micorriza, donde los dos ganan, toman alimento, toman agua, lo que va a permitir extraer mejor los nutrientes y el agua para la planta. Para obtener semilla de excelente calidad, se debe tener en cuenta parámetros como el potencial de rendimiento, la estabilidad de material genético, el tipo de planta, el número de ramificaciones, la resistencia a plagas y enfermedades y la calidad en la cosecha. Los cultivos tradicionalmente sembrados acá, Guajiba y Armenia, llevan más de 20 o 30 años en la región. Eso nos quiere decir que están adaptados perfectamente a todas las condiciones edáficas del suelo y climáticas. Lo que hacemos mediante el convenio Corpo ICA-CIAT es introducir nuevos materiales, la MCOL 1505 que es la verdecita y la peruana MPER 183, para que compitan o mejoren en rendimiento y resistencia a las plagas y enfermedades. Nosotros hacemos una selección rigurosa en el tamaño de la semilla, ¿cierto? Que no sea ni muy gruesa, que no sea muy delgada, que tenga un número de entrenudos
acordes o específicos para poder sembrar, que tenga más de 5 a 7 nudos, entrenudos, que no tenga problemas de enfermedades, que no tenga problemas de plaga, y esto es lo que vamos a utilizar ya como semilla seleccionada, clasificada para la siembra en el proyecto. El Rincón de la Fortuna es una estrategia dedicada a la producción de semilla de buena calidad para el cultivo de yuca. Esta estrategia se basa en una serie de pasos que uno debe tener en cuenta para la producción de semilla. El primero es destinar el 10% del lote, de la producción del lote, para la producción de semilla. A este 10% del lote vamos a tener una rigurosidad en cuanto al manejo de plagas y enfermedades, malezas, fertilización. Todo tiene que estar al día y tiene que tener las buenas condiciones para que la producción de semillas sea la óptima. Para la cosecha del Rincón de la Fortuna se debe tener en cuenta primero que todo que se debe iniciar en épocas de lluvia, dado pues que la lluvia nos favorece la siembra del siguiente cultivo. Para la selección de las plantas que vamos a cosechar hay que tener en cuenta uno que todo la vigorosidad, la baja incidencia de plagas y enfermedades, que no tenga presencia de virus y que tenga una alta productividad en raíces de yuca. Después de hacer la cosecha de los tallos, lo que vamos a hacer va a ser un proceso de desinfección y por último pues ya se destina uno esa semilla para la siguiente siembra del cultivo. Es importante realizar la desinfección de semilla porque nos va a garantizar el desarrollo óptimo del cultivo o de la planta. Lo podemos desinfectar por varas, la vara como tal, que puede tener 1 metro a 1,50 m, o lo podemos desinfectar por cangre, por segmento, de los 20 centímetros que hablamos. Se hace una inmersión con un fungicida y un insecticida en agua, más un enraizante que puede ser opcional por unos 7 a 10 minutos. Luego de tener esta desinfección, se deja secar para llevar a campo y poderla sembrar. Hay otra opción que es la termoterapia, y es que en campo a veces no encontramos los productos a la mano y sí podemos utilizar una caneca con agua, le ponemos fuego, candela, ¿cierto? Y dejamos que hierva, hacemos la inmersión de la semilla por 90 minutos. Este proceso se llama termoterapia. Una vez ya se tiene seleccionada la semilla y se ha desinfectado, vamos a campo y determinamos el trazo. Por lo general la gente siembra 1.5 por 1.5. 1.5 entre planta y 1.5 entre calle. Nosotros lo estamos haciendo con 2 métodos, uno a 1.5 por 1.5 y el segundo a 1 por 1.5. La profundidad son más o menos de unos 7 centímetros para que no quede muy tapada la semilla con el suelo y no pueda salir. Esta profundidad nos permite que emerja rápidamente. Esperamos que a los 7 días emerja esta. Más o menos ese es el rango de tiempo desde que se siembra hasta que emerge la planta de yuca. El rendimiento óptimo del cultivo se asegura a través de la fertilización integrada, para lo cual se deben tener claros los elementos de nutrición para el suelo o las cantidades a aplicar. Para etapas iniciales se recomienda la aplicación de fósforo para la formación de raíces, de primeras raíces. Ya en estado vegetativo se recomienda nitrógeno para estructuras de hojas y tallos, y ya como parte final del cultivo se recomienda el potasio para llenado de fruto, o en este caso la raíz. Esa fertilización tiene que ser donde está el mayor porcentaje de raíces de la planta. Ahí depositamos y de nuevo tapamos el fertilizante para que no se vaya a perder con el agua o con el viento o se degrade por el sol. El plan integrado de fertilización se efectúa con las condiciones particulares de cada finca. Incluye la aplicación de biofertilizantes, micorrizas, fertilizantes orgánicos como el compost y químicos aplicados en las épocas, dosis y formas correctas, lo cual depende de los resultados del análisis de suelos.
Para hacer una correcta toma de muestra del suelo hay que tener varios factores importantes. Uno de ellos es la topografía, en el cual nos va a indicar la cantidad de muestras que se van a tomar en el terreno. Dependiendo de la topografía, ya sea inclinada, ondulada o plana, se hacen unas divisiones en las cuales se van a tomar una submuestra. De esas submuestras se revuelven, se hace una muestra como tal que va a ser enviada al laboratorio de Corpo ICA y allí nos entregan los niveles de nutrientes actuales en el suelo. En el departamento de Cundinamarca existen varias plagas afectando el cultivo de la yuca, como lo son la mosca blanca, la hormiga arriera, el gusano cachón y los ácaros de la yuca. El gusano cachón puede atacar en cualquier época del año. Puede atacar cualquier parte de las hojas del cultivo. La hormiga está todos los días en el cultivo. Es una de las plagas más limitantes, pero también más sencillas de controlar. A veces no se encuentra solamente en el lote, sino que toca buscarlo en los lotes contiguos. Lo ideal es no quitarles toda la comida al insecto, a la hormiga, porque si nosotros hacemos un control total de las arbences que hay en el cultivo, pues se va a ir a atacar directamente a las hojas del cultivo de yuca. Mosca blanca. Esta mosca está atacando en ciertos periodos del año, específicamente en los de verano. La mosca hace un arrosetamiento de los cogollos o del meristemo principal, pues limitando o reduciendo el área foliar, que es la que transforma la lejía lumínica en química. Cuando se presentan los periodos de lluvia, fácilmente se muere, se va el cultivo, porque las gotas son demasiado grandes para el tamaño que tiene esta mosca. El manejo integrado de plagas parte de hacer un monitoreo constante en el lote. Nosotros tenemos que estar yendo a campo y poder evaluar los índices o las poblaciones que hayan, ya sea de mosca o de gusano cachón o de arriera, para tomar la decisión más pertinente. Luego de esto, entonces, estamos aplicando lo primero, los insecticidas biológicos o los manejos culturales que hayan al lugar. Y por último, sí estamos utilizando el as bajo la manga, que es el producto químico, el control con químicos. En cuanto a las enfermedades del cultivo de yuca, en el departamento de Cundinamarca lo que hemos encontrado son tres principalmente: la mancha blanca, la mancha parda y una foma. La foma es unos anillos concéntricos que se dan en la hoja, pero la mancha blanca, la mancha parda y esta foma no es limitante porque no están cubriendo más del 20% de la lámina foliar de las hojas, así que no representa una limitante para el desarrollo y el rendimiento del cultivo. El manejo es sencillo. Primero es utilizar un material resistente, un material genético que nos garantice que tiene resistencia hacia estas enfermedades. Luego hacer un manejo, ¿cierto? Si está lloviendo mucho, lo ideal es que podamos manejar el porte de las malezas, de las arbences, a un porte bajo para que no se creen las condiciones de humedad y se disparen las enfermedades. Después podríamos estar hablando de algunos insumos fungicidas para poder atacar a estas enfermedades, que son enfermedades de muy fácil manejo, de muy fácil control. Una vez llega la etapa de cosecha, se deben tener en cuenta las exigencias del mercado en cuanto a calidad para su adecuado manejo. Para la yuca, el momento de cosecha es entre los 8 a los 12 meses, varía dentro de ese rango. Se hace la investigación y para Yacupí sería 11 meses. Sin embargo, si uno cambia a una menor altitud o otro lugar, este punto de cosecha muy probablemente va a cambiar. Montamos un experimento que tiene el objetivo de comparar dos métodos de cosecha, que es la forma tradicional o manual y con el arrancador que diseñó el CIAT. Entonces, pues nos dimos cuenta con la investigación que ganamos 3 segundos por cada planta con el arrancador. Y pues uno diría que es una cantidad pues despreciable.
Sin embargo, cuando uno evalúa esta cantidad de tiempo en toda una hectárea, se da cuenta que son una diferencia de 25 horas. Para llevar a cabo la cosecha se necesita pues básicamente 3 herramientas: el machete, el cosechador o arrancador y la solución desinfectante. Es una solución de yodo que se aplica en la hoja del machete y también en la hoja del arrancador. Primero se descopan las ramas terciarias o las de un nivel más superior y se va bajando a medida hasta que se llega a la rama primaria, que es el tallo principal, el más grueso. El descope se realiza 15 días antes de la cosecha. Entonces esto se hace con el fin de que las raíces pierdan agua y su vida post cosecha sea más larga. Después de haber descopado la planta, se procede a sujetar con el cosechador el tallo principal de la planta. Este es un cosechador que, pues, digamos que es innovador, no se utiliza comúnmente en el campo para la cosecha de la yuca. La hoja lo que hace es sujetar el tallo fuertemente, entonces a medida que uno va haciendo fuerza o ejerciendo fuerza hacia arriba, pues las raíces se van desanclando del suelo y ya la planta está arrancada. Después de haber arrancado la planta, uno lo que debe hacer es limpiar el suelo del cuello de las yucas y proceder al proceso de despitonado. Entonces ese proceso consiste en arrancar las yucas del cangre o de la raíz principal. Uno de los problemas que hay para el mercado en cuanto a la yuca en fresco es que se deteriora muy rápido. Es decir, el oxígeno entra a la yuca y comienza a ponerse negra. En ese sentido, Corpo ICA les está transmitiendo o transfiriendo a los productores del departamento pues una técnica que ya hay en otras partes del país y es la parafinación. Es calentar la parafina e introducir la yuca por los dos extremos hasta que esté protegida o recubierta para que dure o se prolongue más en el tiempo. El producto sin la parafina puede durar 3 o 4 días. Después de eso comienza a deteriorarse ya de la forma física o por plagas, ¿cierto? Fitosanitaria. Y con la parafina estamos evitando eso, alargando el periodo a 15 días. Bien manejado, el campo da plata. Mal manejado, si no da nada. Muy agradecidos, por ejemplo, a Corpo ICA, a todos los ingenieros, porque nos han dado una mano muy grande, porque nosotros no sabíamos hacer un roto de la yuca. Lo hacíamos apenas con la pica, hoy día ya sabemos sembrar una mate yuca. Que nosotros no sabemos nada, es el cuento de la gente. Va a una capacitación y que aprendió nada. No, uno aprende, sea como sea, aprende algo para llevar.